Buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una nueva sesión de nuestro Cineforo Kino Deluxe, un evento que hemos creado para los auténticos amantes del séptimo arte. Y en esta oportunidad traemos una de las películas bélicas más importantes de la historia del cine, Paths of Glory, Senderos de Gloria, del maestro Stanley Kubrick, una película de 1957, protagonizada por Kirk Douglas, y realmente una obra dentro del séptimo arte que marcó un antes y un después dentro del cine de este género. Y como es habitual en este evento, no estoy solo. Se va a sumar a esta transmisión el alma mater del Cineforo, Kino Deluxe, historiador de la Universidad Complutense de Madrid, más que un amigo, un hermano para mí, Ángel Virén. Ángel, bienvenido a una nueva sesión de Kino Deluxe. Muy buenas tardes, noches, amigo. ¿Qué tal estás? De verdad que todo un placer haber vuelto acá al Cineforo Kino Deluxe. Ya teníamos muchas ganas de retomarlo tras un lapso de 3 meses. Sí. Así que, bueno, la verdad que muy agradecido por ello. Y creo que la película que vamos a presentar esta noche es un título con mayúsculas. Y nuestra querida videoaudiencia, a la que, pues como de costumbre, envío un afectuoso saludo, va a disfrutarla mucho. Claro que sí, yo creo que Paths of Glory es de esos títulos obligados, no solo dentro de la filmografía de Kubrick, sino obligados dentro del cine del siglo XX. Y bueno, es una película temporal realmente. Así que, querido amigo, antes de abordar las temáticas, quiero agradecerle de verdad a las personas que han apoyado este espacio, porque es gracias a ustedes que, tal y como decía Ángel, después de 3 meses hemos retomado la actividad aquí en Kino Deluxe. Así que muchas gracias por apoyarnos desde el comienzo. Y ahora sí, adentrándonos en lo que es la película, Ángel, ¿qué representa Paths of Glory para el cine de mediados del siglo XX? ¿Qué representó esta película? Bueno, Paths of Glory, que se tradujo pues en doblaje español, tanto español latino como español castellano, como Senderos de Gloria, pues estamos sin duda pues ante un filme bélico, pero cuyo relato es realmente antibélico, antibelicista, ¿no? Es un film de denuncia y posiblemente se trate de la película más lograda dentro del subgénero bélico llamado de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es una película cuyo argumento gira en torno a algo acontecido que ocurrió en realidad, o sea, está basado en hechos reales, algo que ocurrió en realidad en lo que se denominó el Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial, y posiblemente es el film más logrado y que ofrece una visión mucho más rigurosa y cercana y próxima a la realidad que se ha filmado, vamos, que se ha rodado nunca. Y tiene pues la particularidad de que fue realmente la primera gran película, la primera obra maestra de, valga la redundancia, del maestro Kubrick, ¿no? En este caso. Así que estamos probablemente ante la mejor película realizada acerca de la Primera Guerra Mundial y sin duda uno de los 2 o 3 mejores filmes bélicos de la cinematografía mundial. Maravillosa la descripción que nos hacen para contextualizar rápidamente a los espectadores. Primera Guerra Mundial del 14 hasta casi el comienzo de la década de los 20 del siglo pasado, casi. Y un conflicto que se caracterizó por la guerra de trincheras, por el uso de armas químicas, un conflicto muy cruento, una guerra que para mí mezcló conceptos de la guerra clásica con armamento bastante sofisticado para la época, una guerra muy violenta y que creo que Kubrick retrata de manera magistral en esta obra que vamos a analizar y que posteriormente vamos a estar apreciando dentro de algunos minutos. Y para arrancar precisamente con las temáticas que nos atañen esta noche, vamos a iniciar con el gran director, la gran cabeza detrás de Paths of Glory, Stanley Kubrick, y vamos a hacer un breve repaso
por su cinematografía. De hecho, aquí en Kino Deluxe ya hemos abordado en gran medida la obra de Kubrick, así que vamos a dar un pequeño repaso sobre Kubrick. Ahí lo vemos en pantalla y posteriormente estamos observando una de las películas previas a la cinta que nos atañe esta noche, Paths of Glory, Atraco Perfecto de 1956. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cinta, Ángel? Efectivamente, Atraco, que no Crimen. Crimen Perfecto fue la cinta de Hitchcock, otra maravilla. Sí. Aquí estamos ante el debut, el verdadero debut. Ya había rodado antes Kubrick una serie de cortometrajes y mediometrajes, pero que no pasaron sin pena ni gloria. Y Atraco Perfecto supuso su primer largometraje, muy bien hecho. No es una obra maestra, pero sí una película entretenida y bien rodada, en la que ya pues el director apuntaba maneras, ¿no? Realmente iniciándose ya al camino del estrellato, ¿no? En 1956. Es una película, se trata de un thriller, con toques de cine negro, y que está protagonizada por uno de los actores que vemos en el fotograma de la pantalla, que es Sterling Hayden. Es el que él ocupa la parte central del fotograma, con chaqueta y pelo rubio. Bueno, este actor luego pues ya venía de ser conocido en la gran pantalla, ya había protagonizado Johnny Guitar unos años antes, un clásico del cine western, y posteriormente se hizo incluso más famoso cuando estuvo presente en otros largometrajes muy conocidos, entre ellos otro de Kubrick, que hablaremos después, que se llama Teléfono Rojo, Doctor Strangelove, y también estaría presente como el comisario de policía McCloskey en El Padrino, una película de Francis Ford Coppola que también hemos presentado acá en Kino Deluxe. Por favor. Es una película interesante en la que ya se pueden ver ciertos rasgos del estilo narrativo que caracterizó a Kubrick siempre, con la que ya es un buen aperitivo para lo que nos esperaba después, ¿no? Totalmente, querido amigo, y creo que aquí vamos a dar un salto cuántico realmente, porque prácticamente un año después estaba lanzando esta obra maestra que vamos a visualizar esta noche. ¿Cómo consideras tú que fue esa evolución de Kubrick del Atraco Perfecto a Senderos de Gloria? Bueno, Atraco Perfecto le dio la posibilidad a Kubrick de conocer cómo funcionaban los grandes estudios y de cómo iba a dosificar y administrar su talento como director en las grandes obras cinematográficas que ya eran largometrajes, ni cortos ni medios. Entonces le sirvió como bautismo de fuego. Y su primera gran obra fue esta, Senderos de Gloria. Cogió una novela, aunque que está basada en hechos reales. Me parece que la novela es de Cobb, y hablaremos un poquito luego propiamente de la película. Y se hizo con los derechos, de Humphrey Cobb, exactamente, se hizo con los derechos, y rápidamente pues llamó su atención, pues para poder adaptarla a la gran pantalla, ¿no? La cuestión era cómo se iba a realizar, qué enfoque se le iba a dar, y sobre todo quién sería el actor que encarnaría al protagonista de la cinta, ¿no? Y Kubrick quería que fuese un actor no solo de entidad, sino que tuviera una personalidad muy, muy particular y muy sólida y muy fuerte, con lo cual pues se decantaría por un actor que estaba en ese momento en la cúspide de su carrera, que sería Kirk Douglas, ¿no? Con posterioridad vamos a hablar un poco más de la película, pero 1957, tanto para Kubrick como para el propio Kirk Douglas, como prefieras, pues fue un año crucial para ganarse el respeto, el respeto de la crítica, en definitiva para Douglas, que venía de obtener su segunda nominación al Oscar por El loco del pelo rojo, una película de la que hablaremos luego cuando entremos en su biografía, y para Kubrick fue el reconocimiento de la crítica y de la taquilla.
Totalmente, y yo creo que fue la primera vez que Kubrick se convirtió en un director que comenzó a ser reseñado con respeto y admiración. Y fue este pistoletazo de Senderos de Gloria que le permitió comenzar a ser reconocido por su talento. Luego, arrancando la década de los 60, nuevamente con el genial Kirk Douglas, querido amigo y espectadores, para mí una de las películas épicas, al menos históricas, de mis favoritas. A mí me fascina Espartaco, que espero que ojalá más adelante también podamos traer aquí en Sin Kino duda. Deluxe. Creo que es una obra también importante para entender el cine del siglo XX. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cinta? Bueno, pues la sintonía fue tan positiva, la que lograron el propio Kubrick con Kirk Douglas, que decidieron pues volver a trabajar juntos en una gran superproducción que esta vez fue acompañada de un éxito de crítica sin precedentes, porque a veces las grandes superproducciones pues adolecen de tener calidad suficiente, ¿no? Y básicamente son películas en las que se ha invertido mucho dinero, pero pues que luego el guión es flojito o la galería de actores no desempeña sus papeles como bien esperaría uno, ¿no? Pero en Espartaco se reúne todo. Estamos ante una gran película desde todos los puntos de vista, tanto de crítica, o sea, como de taquilla. Por si no, Espartaco es si no la mejor, es de las mejores películas de cine histórico-político, porque no es solo histórico, sino que aborda muchas aristas muchas aristas que tienen que ver con postulados políticos. Siempre resulta muy interesante y muy estimulante de ver. Y en ella, pues Kirk Douglas nos ofrece una de sus mejores interpretaciones. Yo creo que si preguntas hoy en día a la gente cinéfila que cuál es la película más representativa de Kirk Douglas, por qué se recuerda en el séptimo arte de Kirk Douglas, y todo el mundo muy probablemente te va a responder que por Espartaco. O incluso si se nombra el nombre de Espartaco, si se nombra, va la redundancia, el nombre de Espartaco a nivel histórico, pues todo el mundo asocia el personaje histórico a este actor. A mí me pasa, o sea, es el primero que me pasa, Sí. ¿no? Y creo que se han hecho con mucha posterioridad, se han hecho algún remake, alguna serie, pero no le ha llegado ni a la suela de los talones a la calidad que tiene esta película, reuniendo a uno de los mejores actores de la época con uno de los mejores directores de la época. En este caso, pues finalmente es la Universal la que se hizo cargo de la producción de la película, y no la productora que había fundado unos años antes Kirk Douglas, y que había, gracias a la productora que se llama Brina, es una productora pequeña que fundó el propio Douglas, que ejerció de productor muchas veces en algunas películas, algunas de ellas incluso, ciertas de ellas importantes, había sido la que estaba detrás de Senderos de Gloria, ¿no? Porque en Senderos de Gloria, debido a la temática, pues nadie quería producir esa película, ¿no? Y Kubrick tuvo bastantes problemas al encontrar una productora, y al final tiró de la productora que el propio Douglas había fundado. En este caso no. Al fin y al cabo la Universal se convirtió en la productora, pero sí que hubo trabas, porque el guionista de la película de Espartaco no sería ni más ni menos que Dalton Trumbo, un guionista que en cierto modo estaba perseguido por el establishment de hollywoodiense debido Exactamente. pues a su compromiso con la izquierda política, y formaba parte de los 10 de Hollywood, ¿no? Sí. Que los 10 de Hollywood fueron el listado de personalidades que confeccionó el senador Joseph McCarthy en plena época de caza de brujas, pues acusándolos cuanto menos de comunistas. Pues Dalton Trumbo estaba entre ellos, y sin embargo Kirk Douglas y Stanley Kubrick lograron, a través de los actores Laurence Olivier y Charles Lawton, que aparecen en la película, que intervienen, que el propio Dalton Trumbo saliera en los créditos, con su propio nombre, no con ningún seudónimo. Wow, Así que eso fue toda una proeza, como totalmente. anécdota. Pero Y, vamos, yo y recomiendo esta película
verla quien no lo haya visto y se dará cuenta que estamos ante un portento cinematográfico, incluso hoy en día. Es una obra maestra, querido amigo, y de verdad la interpretación de Kirk Douglas, como hablábamos alguna vez detrás de cámara, siempre que pienso en Espartaco o en una película histórica, una película de época, de verdad que dentro de mis primeros tres referentes siempre está esta cinta, es que es impresionante la Sí, puesta en escena. Fue avanzando la década de los 60 y en ese primer lustro, en el 62, Kubrick estrena Lolita. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta peli? qué gran película, Lolita, ¿eh? Y todo el mundo que habla de Lolita, 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 y luego nadie ha visto Lolita ni nadie se ha Es lo leído. más Es gracioso. verdad, tío, es verdad. Aquí en No, Colombia, te cuento, querido amigo, y perdóname por interrumpirte, sí. existió una telenovela llamada Me llamo Lolita, que comprenderás que no tenía nada que ver con esto, sino era una cosa donde salía Marcelo Cezanne y una actriz que se Sí, llamaba Carla Giraldo, me puedo pero no tenía nada imaginar. que ver, salvo el título. Así que ya te imaginarás cómo era eso. Sí, me puedo imaginar, no sé por qué, pero me lo imagino, sí, sí. Debe ser algo tremebundo. Pero bueno, yo me he dado cuenta de que a nivel popular mucha gente habla de Lolita, Lolita, y sí, la novela de Vladimir Nabokov, que es en la que está basada este gran filme de Kubrick, pero a la hora de la realidad ni nadie se ha leído la novela y tampoco se han visto el clásico, ¿no? La novela es muy buena, pero yo creo que la película, en lo personal, puedo decir que la película es aún mejor. ¿Por qué? Porque tiene el toque de Kubrick y es un toque mágico. Es un toque mágico que no tiene cualquier director, es evidente, ¿no? Aquí nos ofrece un soberbio guión, una gran adaptación de la novela de Nabokov y unas interpretaciones excelentes, sobre todo la del protagonista, James Mason, a quien vemos en el fotograma de pantalla, y sobre todo pues un ritmo narrativo es excepcional, una fotografía también muy lograda, o sea, es una película súper. Y aparte de que, al igual que la novela, pues aborda un tema muy polémico, imagínate en la época donde todavía regía en Hollywood el código Hays, todavía no se había retirado. Sí es verdad que estaba en franco retroceso, pero todavía no, y en la temática, pues es una temática muy polémica porque estamos hablando de un adulto pues que tiene una atracción hacia un menor, ¿no? Esto hoy en día que pueda ser muy habitual en las películas, pero en aquella época fue todo un escándalo, ¿no? Lo que pasa que la película pues se trata el tema de una forma muy inteligente, ¿no? Sin caer en ningún momento en lo grosero, ni sin caer en ningún momento en lo vano, o sea, no, es un retrato muy interesante y aparte tiene unas gran dosis de thriller, incluso dentro de que la película en sí es un drama, ¿no? Siempre recomendable. Estamos o sea, este hombre, Kubrick, ya comenzaba a creerse a que cada película que dirigía era una obra maestra, o sea, era una tras otra, ¿no? Y este drama, que aborda un drama por todos los lados, primero el tema de lo de los menores y el tema también de una persona totalmente atormentada, como James Mason, está espléndidamente abordado, ¿no? Así que un clásico imperecedero rodado en blanco y negro. De esas maravillas rodadas, como tú dices, en blanco y negro. Y yo creo que lo que tú decías es clave. Kubrick tenía una varita mágica para darle una personalidad tan única a las películas. Realmente una cinta maravillosa. Y bueno, y no menos maravillosa, amigo, una de mis favoritas dentro de la filmografía de Kubrick, Doctor Strangelove, como se conoció al menos aquí en Colombia, o Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de 1900. Esa traducción del título, madre mía, en español, castellano, la verdad nunca la he entendido muy bien, ¿Qué nos pero puedes bueno. comentar sobre esta peli, amigo?
Esta película es una sátira sobre la política internacional en aquel momento, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como telón de fondo tiene la crisis de los misiles de Cuba y el estallido de una guerra nuclear. Está muy bien hecha, es una soberbia fotografía puesta en escena y que cuenta además con una galería de actores de primera fila. Entre ellos aquí tenemos en el fotograma a Peter Sellers, un actor que luego se convertiría en uno de los buques insignia de la comedia en los años 60, ¿no? Es el actor que encarnó al inspector Clouseau en La Pantera Rosa, Sí. ¿no? Entre otros papeles inolvidables, ¿no? En este filme de Kubrick, Sellers encarna me parece que encarna como 6 papeles diferentes. 6 Sí, papeles sí. diferentes. El más importante es el del doctor Strangelove, que es el doctor al que se le atribuye la fabricación de la bomba, creo recordar, ¿no? Sí, sí. Es en esta película la que aparece como general, como militar, el actor al que hemos aludido antes, que es Sterling Hayden también. Espléndida película, no sé, y que es una película un poco rara, extraña, de cómo afrontar algo tan serio dentro de la Guerra Fría, como es una guerra nuclear y las consecuencias que puede llevar a cabo, pueden tener el estallido de una guerra de estas características, pero que esconde, al igual que Senderos de Gloria, que esconde un relato antibelicista, esta esconde una denuncia, esta película esconde también una denuncia muy grande hacia las grandes potencias nucleares, lo que se llamó en aquel tiempo las superpotencias, ¿no? Muy Exacto. interesante de ver todavía hoy en día, y hoy en día más que nunca, Muy porque vigente, ¿no? Súper está vigente. muy en boga y muy vigente con la situación geopolítica que atravesamos. Totalmente, yo adoro el lenguaje y la sátira que utiliza Kubrick en esta película, de verdad que me encanta dentro de su filmografía Doctor Strangelove del 64. Bueno, aquí vemos a Kubrick a comienzos de los 60, como tú decías, ya se había granjeado, digamos que una relativa fama, ya estaba comenzando a ser reconocido y posteriormente viene... Y realmente fama Sí, como autor de culto ya, autor de exacto, culto. Que si bien es verdad que esto de autor, cine de autor o cine de culto y esto, ¿no? Película de culto y todo esto, es algo que muchas veces se asocia con el resurgimiento del cine europeo a finales de los años 50, a principios de los años 60, o el cine independiente también de Estados Unidos y de Gran Bretaña, el free cinema y todo esto. Pero pues Kubrick es el mejor ejemplo de cine de autor, pero que no renuncia a una comercialidad que no desprovista de calidad y de rigor. totalmente de acuerdo. Y viene uno de los grandes hitos dentro de su filmografía, también he de decirlo, una de las películas más complicadas de digerir, al menos para el público regular, 2001, una Odisea del Espacio de 1968, que yo creo, amigo, que en cuanto a puesta en escena, aún en nuestros días, casi 60 años después, podríamos decir que es una de las puestas escenas espaciales más espectaculares de la historia y estamos hablando que esto se hizo hace más de medio siglo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta peli? Bueno, pues un hito dentro de la ciencia ficción, ¿no? De la ciencia ficción, en este caso de cinematográfica. Bueno, ya sabemos que en 2001 está basado en la famosa novela de Arthur C. Clarke. El señor Clarke, un escritor de gran renombre dentro del género de la ciencia ficción, y era la equivalente a Stanislav Lem en el bloque soviético de lo que era la ciencia ficción del siglo XX, ¿no? Cada potencia, cada superpotencia, como hemos dicho con anterioridad, pues dejó en su haber grandes novelistas de ciencia ficción. Pues dentro del ámbito occidental estaba Arthur C. Clarke, que nos dejó esta cuatrilogía, que son 4 novelas, las de Odisea. La primera de ellas es la que Kubrick adaptó a la gran pantalla, que es 2001, ¿no? Y supuso un hito a nivel técnico y a nivel artístico, y nunca se había tratado hasta ese momento la ciencia ficción de una forma tan rigurosa y tan seria.
tan seria, porque la pregunta presenta una serie de interrogantes en la que el propio televidente pues tiene que tratar de resolverlos sin que medien diálogos en la película, es solamente analizando el significado de las imágenes. Es una película que tiene, por eso mismo es una película que tiene un cierto aire intelectual, ¿no? Si bien es verdad que al ser también larga, puede que en algún pasaje de la misma pues resulte pesado, pero nunca aburrido. Totalmente de acuerdo. Y el uso de la música clásica en esta cinta me parece maravilloso. Yo adoro las piezas que utiliza Kubrick y esa puesta en escena. Creo que es una película que se presta a muchas interpretaciones, pero una obra maestra sin lugar a dudas. Y bueno, amigo, que hablar de mi película favorita de la Es que historia. es una tras otra lo de Kubrick, es que es una cosa tremenda, ¿eh? Tremendo. Es un espectáculo. Y bueno, la Naranja Mecánica del 71 que hemos referenciado varias veces, pero Bueno, que no esto hemos... te lo dejo a ti y tú tienes, lo de la naranja te la dejo a ti para que la comentes un poquito. Pues querido amigo, la verdad es que hablar de Clockwork Orange, como se titula esta obra en inglés, básicamente para mí una de las cintas históricamente más importantes en el mundo del cine, básicamente porque no solamente nos otorga la visión de Kubrick de la obra de Anthony Burgess, a propósito, un libro muy recomendado, muy interesante, y que como alguna vez he oído a los detractores de la película, que la película no muestra en su totalidad la obra de Burgess, y es cierto, no la muestra en su totalidad, hay una parte que se omite si lo comparamos con el libro, pero a mí la puesta en escena me fascina, y como alguna vez lo diría Malcolm McDowell, a quien ven ustedes ahí encarnando a Alex Delarge, nosotros lo que quisimos hacer fue una sátira lo más exagerada posible, incluso una película que cuando él la estaba actuando, y él lo decía, yo sentí en todo momento que yo estaba en una comedia, que estaba en una exageración, la exageración de la exageración, y nunca llegamos a pensar que esta película incomodara a mucha gente. Y bueno, cuando se estrenó la Naranja Mecánica, no solamente fue censurada en muchas partes del mundo, sino era una película que incluso hasta nuestros días puede llegar a ser muy incómoda por muchas escenas. Particularmente conozco a mucha gente a la que no le gusta, gente que no me agrada para nada, así que por eso me encanta esta película, me encanta y la verdad, independientemente de si a uno le gusta o no, es una película importantísima para entender la historia del cine, de la historia del siglo XX a nivel del cine. Y yo creo, amigo, que con uno de los antagonistas, que en este caso es protagonista más carismático, yo creo que Alex Delarge no solamente ha sido la inspiración de Joker, de Heath Ledger y de muchos otros personajes que han venido más allá en la historia del cine, sino que ya es un icono de la cultura popular. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, en el caso del personaje de Alex Delarge, ya es un icono total de la cultura popular. Si bien es verdad que mucha gente que habla o que se intenta, que habla o que dice que le gusta la naranja mecánica o todo esto, realmente luego no se han visto la película ni han leído la novela. Eso también es muy común hoy en día, sino Sí, que simplemente presumen de llevar una chapa aquí, de una chapita o un botón, pero realmente luego pues no saben el significado trascendental de esta película. A mí, a mí algunos de los elementos que más me gustan, quiero citar algunos de los elementos que más me gustan de esta película, es la atmósfera. Tiene una sí, atmósfera, no sé, muy atrayente, la escenografía está muy lograda, y no solo la escenografía, sino todos los elementos que también confluyen en la puesta de escena, que es el vestuario y el maquillaje. Maravilloso, exactamente. ¿no? Porque también tiene que ver mucho pues con el ambiente psicodélico de finales de los años 60 y principios de los años 70. Eso fue un toque magistral que también Kubrick es responsable. Y eso que Anthony Burgess también estuvo al lado de Kubrick pues para asesorar, ¿no? Para asesorar de que la película, pese a que no puede, evidentemente, es una película, no puede ofrecer todo lo que ofrece el libro, que hay que Sí, entenderlo. sí, El libro siempre
por definición, ha de ser más extenso y más detallada que una película. La fuerza de la película es la imagen. Con un buen guión, el guión no tiene por qué contener todo el libro resumido en un guión, ¿no? El guión tiene que ser una síntesis. Eso hay que entenderlo. Entonces es como cuando me hablan del Padrino de Puzo y el Padrino película. Pues, Sí, claro, en la novela pues no aparece todo en la película. ¿Y tú qué quieres que aparezca? Claro, si es que no necesitaríamos 8 horas. Claro, tal cual. es que, claro, el cine es el cine y la literatura, es narrativa. Entonces, la verdad que, y por supuesto, otro de los elementos que yo quisiera destacar es la música que acompaña a todo el filme, ¿no? Que además es una música muy apropiada para las escenas que ve, muy apropiada y muy rupturista para las escenas que presentan algunas secuencias, ¿no? Algunas escenas, bueno, de hiperviolencia. Si, en los años 70 era hiperviolencia, porque hoy en día hay cientos de películas más violentas que esta. O sea, cientos no, miles. Y hasta Entonces, telenovelas, y hasta pero series. no sé, hay mucha gente que hizo pues que esta película tuviera mala fama, ¿no? Pero pues también, por otro lado, esta mala fama, entre comillas, pues le granjeó un gran éxito al propio Kubrick y le posibilitó a Malcolm McDowell un salto cualitativo en su carrera como actor, ¿no? En su carrera cinematográfica, ¿no? Tal cual, querido amigo. Y continuando con la filmografía, este breve repaso por la filmografía de Kubrick, tenemos Barry Lyndon del 75. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta peli? Pues es una película que yo he visto nada más que una vez. La vi hace muchos años, pero me gustó mucho. Me parece que es una de las grandes películas. Es que, claro, es decir, la mejor película de Kubrick. Es que Kubrick Hay mucho de tiene, dónde elegir, ¿no? Hay claro, tiene en mucho. su haber muchas obras maestras, algunas de las cuales ya acabamos de hablar de ellas hace unos minutos. Entonces, y la que no es una obra maestra es una buena película. La de Kubrick son todas buenas. Lo que únicamente, pues hay algunas que destacan más que otras, ¿no? Pero y Barry Lyndon probablemente sea una de ellas. Barry Lyndon es una gran película de cine histórico y, como viene siendo habitual en Kubrick y pasa con Senderos de Gloria, y pasa con Espartaco, es una película que también tiene un gran alegato político, ¿no? Es una espléndida radiografía de cómo es cómo se viven los cambios en las sociedades occidentales del siglo de las luces, ¿no? Cómo se viven los cambios a nivel social, cómo se pasa de una sociedad del antiguo régimen a una sociedad con valores liberales, ¿no? Es el siglo de la Revolución Francesa, es el siglo donde la burguesía da el salto al poder político, ¿no? Entonces es muy interesante esta película. Se puede hacer lenta en algunos tramos, pero es una película muy completa, muy sólida, y en la que Kubrick empleó mucho tiempo y mucha fuerza en lo que es la producción, ¿no? Y que tuvo a Ryan O'Neill, que vemos en el fotograma de la pantalla, como protagonista, y que también le supuso, pues era un actor que estaba en boga en aquella época y le supuso un salto también, un salto interesante en su trayectoria. Película que recomiendo. Mira que no hay muchas películas realmente del siglo XVIII, el siglo de las luces, que hablen de la sociedad misma como hace esta película. Sí, hay películas que hablan de lo que de todo lo que ocurría ahí en las cortes palaciegas europeas, sobre todo la de Francia, ¿no? De que la gente era muy depravada, de que todos iban con las pelucas, de que todas estas cosas, ¿no? Pero en la película, en Barry Lyndon no se ve, sino se ve un poco cómo el tema de las relaciones sociales y el tema de la sociedad estamental, y cómo eso se está resquebrajando a medida de que el mensaje revolucionario liberal va extendiéndose. Es muy interesante. Una puesta en escena única respecto a lo que tú comentabas, el siglo de las luces por parte de Kubrick. Bueno, aquí de hecho vemos a Stanley Kubrick a finales de los 70, cuando emprendería
Otra de las cintas también de mis favoritas dentro de su filmografía que proyectamos aquí en Kino Deluxe Sí, cuando amigos. arrancamos esto, por favor, De El hecho, Resplandor. de hecho la proyectamos hace ya bastante tiempo, creo que fue la tercera sesión de Sí, Cineforo y en el tiempo en el que aún las hacíamos presenciales. exactamente. ¿Qué nos puedes decir sobre, bueno, esta obra maestra de la cual ya hablamos, Si pero quieres, también te la dejo a ti, tío. Te la dejo a ti porque sé que te gusta mucho. Que te gusta pues mucho. amigo, algo que quizás no hayamos dicho, porque creo que ya lo dijimos todo y de pronto las personas que hayan repetido, que hayan visto Ya esta están sesión, hartas de escucharnos, ¿no? de escucharnos que amamos, que al menos yo amo esta película y sé que a ti también te gusta mucho, pues amigo, yo creo que El Resplandor es una película que tiene tanta fuerza que incluso si no la has visto, porque ojo, esto es importante, si no la has visto, ha permeado tanto la cultura popular que de alguna u otra forma terminas acercándote a ella desde referencias en Los Simpsons, comerciales en la televisión norteamericana que salen en el Super Bowl. Es decir, El Resplandor dejó de ser una película que en su momento fue muy importante y muy mentada, pero tiene escenas tan icónicas y una puesta en escena tan bien hecha que básicamente ha influenciado muchísimos productos de la cultura popular, una actuación maravillosa de Jack Nicholson. A mí me encanta el ambiente de la película, a propósito, inspirada en un libro de Stephen King. Y yo creo que, amigo, fue una entrada con el pie derecho de Kubrick a la década de los 80. ¿Qué opinas sobre esto? Opino que es la mejor película de terror del cine del siglo XX y Oh, del siglo XXI. O sea, desde que el cine es el séptimo arte, sí, creo que estamos ante la mejor película de terror jamás filmada. Yo sé que esto puede levantar susceptibilidades, pero pues yo la considero como tal en lo personal. Es una película que tiene todo. Una película sí, que sí. tiene terror, tiene una atmósfera increíble, una puesta en escena aún mejor, escenas y secuencias para el recuerdo, o sea, una interpretación brillante de Jack Nicholson. O sea, tiene una banda sonora estremecedora. Entonces, la verdad que a mí me encanta. A mí me encanta. Y se aleja, como bien sabemos, es una película de terror que se aleja del típico terror del monstruo o del típico terror basado en exorcismos y este tipo de historias, ¿no? O Es de una los película slashers, muy inteligente, El Resplandor. o de los slashers. Y el libro bueno de Stephen King, yo sé, Sí, luego van a salir todos estos puristas, oh, el libro es una maravilla, luego la mitad de ellos ni se han leído el libro, pero como de costumbre, como el caso de la naranja mecánica. Pero el libro es muy bueno, la película es algo diferente al libro, pero es precisamente esa diferencia lo que hace grande a esta película. Ese es el toque de Kubrick. exactamente. Exactamente, una maravilla, una reinterpretación de un gran libro de Stephen King. Y bueno, continuando con películas que Bueno. particularmente a nivel de Vietnam, a mí también me gusta mucho esta película, sobre todo por nuestro amigo el sargento, El pero sargento, el sinceramente, sargento. el sargento muy educado que nunca decía una mala palabra ni un improperio. Si alguien no ha visto esta película y ve a ese sargento, acuérdese de nosotros que nos puedes comentar sobre la chaqueta metálica. Bueno, la chupa de chapa, ¿no? La chupa de chapa, que es como se conocía coloquialmente esta película en España, se hizo Sí, muy famosa precisamente por el lenguaje soez que abunda durante todo el metraje, sobre todo en la primera parte, que es donde se produce el adiestramiento de los protagonistas, son reclutas que van a ir al Vietnam. Entre ellos vemos en la imagen a un jovencísimo Matthew Modine, con gafas, y a la izquierda del fotograma, pues, que es el recluta patoso, que es Vincent D'Onofrio, luego serán actores que con posterioridad serán famosos, y el que hace de sargento, de que hablabas tú hace un momento, amigo, pues era militar de profesión. sí, sí, Era sí. militar de profesión y Kubrick quería a alguien así. Entonces le convenció para que apareciese en la película e hiciese uno de los papeles más inolvidables de la historia del cine. De hecho, creo que estuvo nominado al Oscar al mejor actor secundario. O sea, es Sí, una sí, sí, cosa sí. tremenda y su actuación es inolvidable. Pues resulta grotesca y muy grosera, pero lo borda, la verdad que lo borda. Es una película
Es una película cruda, es una Sí. película, pero que indudablemente deja un mensaje muy potente al estilo de Kubrick. Que las películas de Kubrick siempre son de mensaje, y esta también es una denuncia contra las guerras propias de la Guerra Fría en países del tercer mundo, donde se están dando movimientos de liberación nacional, en este caso Vietnam, ¿no? Sí, no es mi película favorita de la subtemática de cine bélico de lo que es la guerra del Vietnam. Prefiero otras como Platoon, de Oliver Stone, Uf. pero de reconocer que el toque de Kubrick es espectacular también en este título. Una película que, le reitero, al menos dentro del cine Kubrick me gusta mucho. Y bueno, Matthew Modine, a quien ven ahí de Hmm. fondo, que se ha hecho tan popular recientemente por ser antagonista de Stranger Things, esta serie tan viral de Netflix, que ahí aparece y es uno de los actores que más peso le da a que más peso le da a esta serie, amigo. De hecho, me encanta por ver a Matthew Modine porque es un muy buen actor. Los demás sí, mis reservas, pero Matthew Modine lo hace muy bien. Y bueno, aquí tenemos a Kubrick en los 90, ya obviamente con el Ahí paso ya de... le dio el viejazo, como se suele decir, el viejazo. Ya se nota el paso de una década a otra, y aquí ya tenemos a un Kubrick en su ancianidad, que no por ello perdió su genialidad. Exactamente, ya en su... Como eh, vamos a comprobar con el último fotograma que vamos a ofrecer de exactamente. Kubrick. Y bueno, aquí tenemos I Was Shot ¿Qué de me Oliver dices de I Stone. Watch Chat? Una película, aparte de polémica y que dio mucho que hablar, Sí. y que tiene un gran número de seguidores, pero también de detractores. ¿Qué me dices? Y de mucha gente que la referencia, pero que tampoco la ha visto. Que Sí, es lo sí, gracioso. sí, eso ya es muy común. Gente que habla, que dice y no se la he visto nunca. Tal cual que nos puedes comentar sobre la visión, o más bien la labor de Kubrick en I Was Shot, esta, la última película de su filmografía. Sí, porque pocos días después de su estrena, Kubrick murió, con lo cual es casi un título, casi un título póstumo, ¿no? Sí. Es la última, por lo tanto, de su selecta. Es un director que no se prodigó demasiado, pero todas las películas que realizó, la verdad que tienen una calidad suprema. Para mí este título no es de las mejores, no es de los mejores filmes de él, pero es una buena película. Eyes Wide Shut. Es una película muy interesante, una película que combina dosis de drama además muy escabroso en cuanto a las relaciones de pareja, con dosis de thriller y de suspenso, que nadie puede llegar a sospechar cuando tú ves el comienzo de la película. Es decir, esta película tiene unos giros muy interesantes, y al fin y al cabo resulta que, en cierto modo, lo que vemos en la película tiene que ver con el tema de las sociedades secretas y esto, y eso, la experiencia que va a tener Tom Cruise en ello, va a reforzar de alguna forma u otra, y no quiero spoilear, evidentemente, para quien quiera ver esta película, la relación que mantiene de pareja con Nicole Kidman. Fíjate, o sea, la experiencia que tiene ahí dentro le hace entender que lo mejor es centrarse en su vida personal y en mejorar su vida personal y en mejorar su relación de pareja, ¿no? Todo en lo que se ve envuelto él sin comerlo ni beberlo. Interesante, oscura, elegante la película, con un toque mágico de Kubrick, y eso que no es de las mejores, ¿no? Pero la verdad fue una gran despedida. Y bueno, pues Tom Cruise hacía un papel serio, ¿no? Un Sí. papel serio por fin, porque es un actor que nos tenía acostumbrados a papeles de galán, de chico guapo, de aventurita por acá, por allá, de que a películas de acción como Misión Imposible. Este es O un de Top papel Gun. serio, Sí. exacto, es un papel serio y está logrado, la verdad. Con lo cual, la película se merece una visualización, no por estar Kubrick ya en la antesala de su muerte, es una mala película en absoluto. Yo creo que lo has bordado con esa Ah, descripción, y querido. como curiosidad, a raíz de esta película y paradójicamente,
la relación de pareja real que tenían los actores Cruise y Nicole Kidman, relación en película, relación en realidad, comenzó a empeorar y terminarían divorciándose al poco tiempo. Es Totalmente curioso. es cierto. Erosionó la relación. Sí, sí, Hablando sí. de, como tú bien hablabas, de relaciones con dinámicas un poco extrañas que se representan ahí, terminó afectando Sí. la relación de En la Nicole Kidman. película vemos una relación muy extraña Sí, como entre ellos y luego en la vida real, curiosamente, ellos también la tenían. ¿Mm? sí. Particular ese detalle que nos comentas. Bueno, nos vamos con el gran maestro que hemos de decir aquí detrás de micrófonos que lamentamos profundamente su deceso, Ángel y yo, cuando Kirk Douglas falleció hace algunos meses. Créannos Sí, que fue muy una, poquitos años hace, ¿no? Ha sido reciente, como ha sido, relativamente reciente. ha sido reciente y recuerdo que en ese momento nos tomamos una cerveza en su honor para despedir Sí, sí, lo recuerdo yo también. al gran Espartaco, como siempre le decimos, al gran Coronel Dax, que es el papel que interpreta en Senderos de Gloria. ¿Qué nos puedes decir Inolvidable, inolvidable, sobre Kirk inolvidable. Douglas en este papel? Bueno, aquí le vemos en un fotograma. Yo creo que la actuación de Kirk Douglas es inolvidable, es una de las mejores de toda su carrera, junto con Espartaco. Ya lo hemos dicho, ahora vamos a analizar un poco más su vida y obra. Pero yo cuando vi por primera vez Sendero de Gloria me quedé fascinado ante la potencia y la dramatización del papel de Douglas y el alegato de esta película, que le viene como anillo al dedo a un personaje como Kirk Douglas. Ahora hablaremos en la biografía. Totalmente, querido amigo, o sea, una maravilla el papel que interpretó, pero obviamente Kirk Douglas realizó otros importantes apariciones en la pantalla grande, en El ídolo de barro, película de finales de la década de los 40. ¿Qué nos puedes comentar sobre este film? Esta fue su primera gran película. Fíjate que Kirk Douglas nació en una familia de origen judío, exiliada a Estados Unidos, una familia muy pobre. A duras penas pudo terminar sus estudios porque tuvo que comenzar a trabajar desde muy temprano, pero con mucho esfuerzo logró entrar en una escuela universitaria en donde tuvo por primera vez la experiencia en lo que son las labores de teatro y es algo que le gustó, ¿no? Es algo que le gustó y posteriormente cuando se graduó pues decidió entrar en una academia muy famosa de teatro cuyo nombre no me acuerdo en 1939 y que se encuentra en Nueva York y ese fue un especial, un punto de inflexión en su vida porque ahí definitivamente decidió entregarse a la actuación, entregarse al arte dramático, hizo sus primeros pinitos importantes allí y conoció a algunas actrices que a la postre se convertirían en muy famosas como Lauren Bacall, la posterior esposa de Humphrey Bogart, que le abrirían el camino de la gran pantalla. Antes de que eso sucediese y se convirtiera en un actor reputado de teatro y con posterioridad diese el salto al cine, fue reclutado en el ejército y creo que sirvió en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico en un antisubmarinos. De hecho, pues fue recompensado con medalla y todo, ¿no? Eso, laureado tras la Segunda Guerra Mundial, pues volvió a Nueva York y se dedicó a su gran pasión, al teatro, ¿no? Y tras hacer varias obras, volvió a retomar el contacto con Lauren Bacall en 1946 y gracias a ella el productor Wallis, que era uno de los grandes productores de la época, y él estaba vinculado a la Paramount, contó con él para su primer largometraje, es decir, su debut, su ópera prima en el cine, ¿no? En ese casting para aquella primera película de cine en la que intervendría Douglas, él se las tuvo que rivalizar con otros actores que también estaban empezando y buscando su oportunidad. Actores de la talla de Montgomery Clift y Richard Widmark, pues el propio Douglas les ganó la partida y fue él al que fue ese papel, ¿no?
pero realmente no obtuvo la notoriedad suficiente y el reconocimiento de la crítica y también de la taquilla hasta 1949, en que se puso a las órdenes de Mark Robson y protagonizó a un boxeador con una historia muy dramática detrás de él en El ídolo de barro, una actuación por la que él obtuvo la primera nominación al Oscar, al Oscar al mejor actor, ¿no? En 1949, una película excelente, hoy en día es todo un clásico. Yo creo que es una interpretación maravillosa de Douglas, muy sobre. Alguna vez la vi en una época en la que me aficioné a ver películas sobre boxeo y me parece que es una película muy interesante, sobre todo la Sí, de los interpretación. mejores títulos de boxeo. Y mira que sobre boxeo se han hecho grandes películas, ¿eh? Sí, exactamente. Unas cuantas, incluso del cine contemporáneo también. Exactamente. Y a mí particularmente siempre me gustó esta interpretación de Kirk Douglas. Luego, entrando en la década de los 50, aquí junto a Lana Turner en Cautivos del Mal del 52, que nos puedes comentar sobre esta cinta, amigo. Era un actor ya por aquellos tiempos que todos los directores de los grandes estudios se lo estaban rifando, ¿no? Era un actor ya consagrado a partir del ídolo de barro, y algunos títulos comerciales como este se convirtieron también en éxitos de crítica. Aquí nos ofrece sus cualidades interpretativas junto a otra de las estrellas cinematográficas emergentes como Lana Turner. Títulos como este lo que hicieron fue cimentar cada día más una carrera que con los años se convertiría en una carrera muy sólida dentro de la actuación. Tal cual, siguió avanzando la carrera de Kirk Douglas aquí junto a Peter Lorre y Walter Pidgeon en 20.000 leguas de viaje Bueno, submarino. Bueno, una película que hemos referenciado también aquí en varias oportunidades, sí, amigo, y sí. creo que tendremos que proyectar, A mí me porque encanta esta película, sí. nos llama. Para mí es uno de los grandes títulos de cine de aventuras. Por favor. Me parece una magnífica adaptación de la obra de Julio Verne, de Jules Verne, de las Exactamente. mejores que se han hecho en la historia del cine. No sé, a mí me encanta la atmósfera de esta película, no sé, no sé, me atrae. La escenografía es maravillosa, y bueno, pues tiene una galería de actores de primer nivel. Tienes a James Mason como el Capitán Nemo, Por ¿no? El favor. capitán del Nautilus, y aquí tienes a los tres huéspedes del Capitán Nemo, que son tres actores. Dos de ellos ya eran, bueno, los tres ya estaban consagrados, desde Walter Pidgeon, que era un actor muy conocido desde los años 30, y también tenemos a Peter Lorre, que, bueno, Peter Lorre, que había participado incluso en largometrajes de la UFA alemana de los años 30, como M, el vampiro de Düsseldorf. Con el ascenso del nazismo, él tuvo que emigrar e hizo su trayectoria en Hollywood, y pudimos disfrutar de su intervención como Ugarte en Casablanca, ni más ni menos. Por favor. Y aquí Kirk Douglas también o el público pudo constatar que era un actor muy válido también para películas de aventuras, ¿no? ¿Eh? Me parece que nos ofrece una interpretación muy buena, y sobre todo encarna a un personaje con mucho carisma dentro de la película. Y es la contraparte al Capitán Nemo, ¿no? El Capitán Nemo era fino, era refinado, mientras que el papel de Ned, el papel de Kirk Douglas encarnando a Ned, pues era un arponero bastante tosco, ¿no? Pero he ahí la genialidad de Kirk Douglas, ¿no? De Kirk Douglas, capaz de encarnar los más diversos papeles. Qué versatilidad la de este hombre. Una película Cómo de aventuras mutaba? como esta. Cómo mutaba, increíble de verdad lo que era capaz de hacer este intérprete. Y bueno, nos vamos con una también película mentada dentro de la filmografía de Kirk Douglas, que se denominaba en inglés Lost for Life o El Loco del Pelo Last for Rojo. Life, tío, como la canción de Iggy Pop que sonaba Exactamente. en Trainspotting. Exactamente, banda sonora. Deberíamos proyectar Transpotting, creo que los No, caminos sí, sin conducen a duda es un Transpotting. título que habrá que proyectar. Mira, hay unas películas como Trainspotting, ¿cuál es la otra que es?
el Club de la Lucha y todas Por estas favor, cosas que Club de la son pelea. rupturistas de los años 90. Tenemos que Yo me nunca dejes. entendí la traducción, perdona que ahora volvemos a lo de Kirk Douglas, nunca entendí la traducción Last for Life por el loco del pelo rojo. La verdad que no entiendo. No entiendo. Totalmente de acuerdo contigo. No sé por qué la denominaron. También aquí en Latinoamérica también se conoció igual. De hecho, te cuento, o sea que fue una traducción hispana a nivel Hispanoamérica que Sí, tuvo a ese nivel nombre. hispánico totalmente. O sea, que no entiendo por qué. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli, amigo? Pues aquí probablemente Kirk Douglas realiza su mejor actuación en la gran pantalla. Él encarna al atormentado y grandísimo pintor impresionista y posimpresionista Vincent Van Gogh, ¿no? Y de una forma soberbia que cuando he visto esta película, a mí me hace creer que Van Gogh es Kirk Douglas y Kirk Douglas es Van Gogh, en serio. O sea, consigue una profundidad en el personaje eh, que no se había visto en Kirk Douglas en otros filmes anteriores. Tanto es así que sorprendió a gran parte de la crítica y no quedó otra opción que nominarle al Oscar al mejor actor y en ese año se lo tendrían que haber concedido. Lo que pasa que, bueno, la competencia en Hollywood en aquel tiempo, la competencia real, era muy tenaz, era muy fuerte. ¿No? Había otros actores de gran entidad. No es como ahora, que le dan un Oscar a cualquiera. ¿Eh? Porque, claro, ante la basura generalizada que hay, pues alguien lo tiene que obtener. Pero Sí. en aquel tiempo no, porque la calidad era notable. Y eso es algo que se puede constatar, no es algo que diga yo. O Es, sea, es que nomás, amigo, en el fotograma, este fotograma que estamos proyectando tiene una me parece afluencia. Van Gogh. Es O que es Van sea, Gogh. Es que es sí, Van sí. Gogh, sí. No hay. Soberbia lo mejor de la película es la actuación de él, sin duda Wow, alguna. una maravilla, La sin lugar, recomiendo. sin lugar a dudas, muy interesante, sobre todo porque hace referencia a este maravilloso Vincent Van Gogh. Y bueno, aquí tenemos luego a Kirk Douglas junto a Burt Lancaster, el duelo de titanes del 57. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta peli? Bueno, pues en esta película, dirigida por el productor, pero también director Wallis, que es el que le había dado la oportunidad a Douglas de dar el salto a la gran pantalla en la Paramount. El propio Douglas había pasado por varias productoras, había pasado por la propia Paramount, por RKO, también había pasado por Columbia y bueno, a lo largo de esas etapas, él también se había revelado como un actor muy válido para el género del oeste, el género conocido como western, dejándonos algunos filmes muy memorables. Y este probablemente sea el primero de ellos, en Duelo de Titanes, que compartía protagonismo con un actor de una gran entidad en aquellos tiempos, ¿no? Que era Burt Lancaster. Lancaster es uno de los muy grandes actores, hoy en día casi olvidados, ¿no? Porque casi hoy en día no es citado, pero es uno de los grandes actores que están casi en primera línea, ¿no? Y un actor que había empezado con películas de aventuras, pero que sabía desenvolverse muy bien en todo tipo de papeles y destacó por su versatilidad en los diferentes géneros, al igual que le pasó al propio Kirk Douglas. Imagina teniéndoles de pareja en este soberbio western dirigido por John Sturge, ¿no? Un clásico del género. Por favor, tremenda dupla, Kirk Douglas y Burt Lancaster en esta película Duelo de Titanes. Luego lo tenemos aquí junto a Janet Leigh en Los Vikingos, ya finales de los 50. Bueno, con una actriz también muy importante Janet que, Leigh, ¿qué me por dice favor, Janet Leigh cuando hablamos de ella en el momento en que presentamos aquí en Kino Deluxe Psicosis? exactamente, exactamente, amigo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta peli? Bueno, Impresionante. Los Vikingos fue producida por la pequeña productora que Douglas había fundado en 1955, que es la productora Brina. Sí, Pese a que no era una gran productora, el éxito de la película fue mayúsculo en el orden de la taquilla y en el orden de la crítica. Es una buena película de aventuras mezclada con tintes de cine histórico, en el que Kirk Douglas volvía a ofrecer un recital de interpretación. En esta ocasión se rodeó de actores
en crecimiento, de actores cuya carrera iba en ascensión, como Janet Leigh, como Tony Curtis. De hecho, Janet Leigh y Tony Curtis se conocerían en esta película, se terminarían casando y tendrían a su hija Jamie Lee Curtis pocos años después, pero fue en esta película donde se casaron, que compartían protagonismo junto a nuestro gran Kirk Douglas. Y con el propio Tony Curtis, la sintonía que hubo entre él y Kirk Douglas fue muy buena, y de hecho pues Kirk Douglas insistió para que Tony Curtis estuviera presente en el reparto de Espartaco, como Antonino, como la mano derecha del propio Douglas. Es decir, ambos actores se hicieron amigos. Tremenda relación que surgió, tal y como nos lo comentas, amigo. Aquí lo tenemos luego en El último tren de Gun Hill, un año después, 1959, y nos puedes comentar sobre la interpretación de Kirk Douglas en esta peli. Un gran western, de nuevo dirigido por John Sturges. Fue la segunda colaboración entre Sturges y Kirk Douglas, y la segunda colaboración entre él y el propio Anthony Quinn. No hemos hablado de Anthony Quinn todavía nunca, es un gran actor. El propio Kirk Douglas había compartido protagonismo, había compartido reparto en El loco del pelo rojo. Anthony Quinn está presente en esa película de la que hemos hablado hace unos minutos. Pues aquí en el último tren de Gun Hill también es una película que ha pasado por terminar siendo un clásico, en la que el propio Douglas encarna al Taur y al pistolero Doc Holliday, posiblemente uno de los más famosos del viejo oeste americano. Tremendo, amigo. Y bueno, nos vamos a nuestra amadísima y súper referenciada Espartaco. ¿Qué vamos a hablar ya de Espartaco? Solo nos falta que la proyectemos. Por favor. Ya, ¿qué más podemos añadir, no? Es que nomás mira la fuerza interpretativa. O sea, no le hemos visto decir una palabra, pero es que tiene una fuerza interpretativa Kirk Douglas. Increíble, qué mirada, que te está penetrando con la mirada, una mirada de ira contenida, ¿no? Exactamente, y estamos hablando de un actor que venía de hacer películas de aventuras como 20.000 leguas de viaje submarino, películas western, una película que es más drama como Lust for Life, y luego lo tenemos en esta cinta histórica y esta interpretación maravillosa. Amigo, próxima película, Espartaco. Yo creo que va a tocar. Lástima que también sea de Kubrick, porque en el sentido de que va a decir la gente, oye, que solo ponéis películas de Kubrick, ya va la tercera de Kubrick, la segunda seguida, bueno, en fin, habrá que alternarla con alguna otra para que no sea tan llamativo lo que vayamos a hacer. Pero bueno, como hemos dicho, en esta película estaría presente el actor con el que había coincidido Douglas en Los Vikingos, que es Tony Curtis. Entonces el propio Douglas convenció a Kubrick de que quería que estuviese Tony Curtis en el rodaje, que interviniese en la película y que encarnase a uno de los principales protagonistas del filme, que es Antonino, ¿no? El poeta rebelde que se une a la rebelión de esclavos dirigida por el propio Espartaco, ¿no? Una película excelente, tío. Es excelente a todos los niveles. Una película de casi 3 horas, pero que se hacen cortas. Wow, se hacen cortas. Pero lo vale, se hacen cortas. Sí, lo vale, pero vamos, lo vale. Y lo vale. Y debería haber ganado quizás el Oscar incluso a la mejor película en aquel momento. Y eso que ganó 4. Pero bueno, en categorías técnicas, porque es que no es solo artístico, sino es que a nivel técnico está muy lograda. Una maravilla, Espartaco de Kubrick del 60. Luego lo tenemos nuevamente compartiendo película junto a Burt Lancaster en la cinta 7 días de mayo del 64. Hay que recordar que ya en el 57 tanto Kirk Douglas como Burt Lancaster habían estado en Duelo de Titanes. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta película en específico? Aquí Kirk Douglas tuvo la oportunidad de ponerse a las órdenes de John Frankenheimer, un director que comenzó a obtener mucha relevancia a principios de los años 60, y otra vez pues tuvo la oportunidad también de coprotagonizarla con su amigo Burt Lancaster, ¿no? Burt Lancaster, que gracias a la labor de Burt Lancaster, muchos de los directores de Hollywood no le habían vetado a Douglas, porque es algo que no hemos citado
todavía Douglas era una persona de firmes convicciones políticas, comprometido con la izquierda, y eso le había granjeado muchos enemigos en Hollywood, ¿no? Su posicionamiento con la izquierda política, con que él tuviera una influencia en los guiones de las películas que él protagonizaba, que dejaban entrever algún tipo de propaganda izquierdista. O, por ejemplo, sin ir más lejos, en Espartaco el propio Douglas fue el encargado de ponerse en contacto con el guionista Dalton Trumbo, que era izquierdista, y eso pues imagínate el revuelo que causó, ¿no? Es decir, tenía una personalidad muy fuerte y era un hombre muy comprometido desde el punto de vista de las creencias políticas, ¿no? Y eso, pues en Hollywood en aquel tiempo, que era un Hollywood muy conservador, diferente a lo que conocemos hoy en día, diferente. No voy a entrar en polémicas de hoy en día porque no tengo ganas de entrar, pero podría decir muchas cosas del Hollywood de hoy en día. Pero en aquel tiempo ser izquierdista o coquetear con este tipo de ideas, siendo un actor muy importante en Hollywood, te podía cerrar las puertas de grandes proyectos. Y quizás fuese el motivo por el cual no se le ofrecieron muchos más grandes papeles. Tuvo grandes papeles, pero se le podían haber ofrecido mucho más a Kirk Douglas, y también fue el hecho por el cual no fue recompensado debidamente con algunos premios. No solo los Oscars, sino otros grandes premios. Es decir, que hubo un veto. Pese que actores como Burt Lancaster le ayudaron a que no se le aislase, ¿no? Entonces, bueno, precisamente esta película, 7 días de mayo, es una película de contenido político. Es una película que mezcla thriller y política muy interesante y que tiene como de fondo el tema nuclear también. Muy interesante. En una época de Guerra Fría, realmente un mundo dividido en dos, amigo, y que realmente esta realidad era representada por el séptimo arte, no como hoy en día, que parece que todo hoy en día son películas de superhéroes, y no vamos a decir más al respecto, podemos quedarnos 2 horas Sí, no, sí. criticando eso. Sí, o Aquí, sea, habría mucha tela que cortar. aquí tenemos a Kirk Douglas junto al gran Henry Fonda en El Día de los Tramposos, arrancando la década de los 70. ¿Qué nos puedes decir sobre este film? La producción, ya a partir de mediados de los 60, la producción cinematográfica de Kirk Douglas comenzó a declinar gradualmente, y también fue por la influencia cada vez mayor en el público de la televisión. La televisión empezó a ganar muchísimos más adeptos, más que el cine, y la carrera de algunos actores inevitablemente, y debido a esto, entre otros motivos, comenzó a declinar, ¿no? Había menos gente que veía sus películas y el cine tuvo que reinventarse en los años 60. De ahí que luego surgiese la nueva generación, ¿no?, de directores que se caracterizaron por algunos de ellos, por ofrecer una visión independiente. Bueno, eso es otro cantar, ¿no? El caso es que a mediados de los 60 muchos de los actores clásicos, su carrera comenzó a ir de más a menos, pese a que aún, debido a la calidad que muchos de ellos detentaban o ostentaban, pues hubo algunos destellos de la misma, y se nos ofrecieron grandes interpretaciones en algunos títulos puntuales, como por ejemplo El Día de los Tramposos. Es un western con toques de comedia y con toques de sarcasmo, y en la que tiene la oportunidad de coprotagonizarlo con otro de los grandes actores del Star System hollywoodiense, ya veterano por aquel entonces también y con una carrera en declive, que era Henry Fonda, que le vemos en este fotograma vestido de negro. Por favor, una maravilla ese reparto, amigo. Y nuevamente haciendo un salto cuántico, inicios de la década de los 80, junto a su hijo Martin Sheen en el final de la cuenta atrás. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli, amigo? Esta ya fue una de las últimas, relativamente de las últimas intervenciones en el séptimo arte de Kirk Douglas, en una época. De hecho, esta película fue producida por la productora pequeña que él había fundado, por Brina, y coincide aquí con un actor
que en aquel entonces estaba emergiendo, que aunque luego pues no se quedaría a la mitad de su recorrido, que fue Martin Sheen. Martin Sheen, que le vemos a la derecha del fotograma, es el protagonista de Apocalypse Now, esa gran película de Francis Ford Coppola sobre la guerra del Vietnam, en la que también interviene Marlon Brando, que ojalá pues también tengamos la posibilidad de proyectarla acá. Por favor. Y este hombre, Kirk Douglas, pues ya estaba en la recta final. De hecho, su hijo Michael, al que no hemos hecho mención, un actor que conocerá todo el mundo, pues es hijo de él. Ya en aquel tiempo, en el año 80, Michael ya había empezado a despuntar y había tomado el relevo de su padre. Ya había hecho 2 o 3 películas bastante conocidas y su padre, pues, todo lo contrario, estaba en el ocaso. Pese a todo, este título es interesante porque supone, es una película que combina thriller con toques de cine histórico y cine bélico con toques, simplemente digo, porque habla de los viajes en el tiempo y que tiene con relación a la Segunda Guerra Mundial. A mí me recuerda el argumento de esta película un poquito al de la película del Experimento Filadelfia. Eso te iba a decir, es como el Experimento Filadelfia, amigo. Tal cual. Sí, señor. Entonces, es una película interesante porque, pues, tiene un poquito de todo, toques de ciencia ficción, toques de cine bélico, pero de cine histórico, es una mezcla. Muy No está mal para terminar pues, su carrera dentro de la gran pantalla. La verdad que hay que quitarse el sombrero ante la trayectoria de este hombre, de Kirk Douglas. Un maestro dentro de la actuación que nos dejó interpretaciones memorables, y nos vamos con algunos de los actores secundarios, por así denominarlos, dentro de Paths of Glory, la cinta que nos convoca en esta oportunidad. George McCready, quien interpretaba al general Paul Miró en esta película que vamos a visionar en algunos minutos. ¿Qué nos puedes decir sobre este actor, amigo? Este actor a mí me gustaba mucho, es un actor totalmente infravalorado en Hollywood, porque la verdad que pocos actores, por decirlo de algún modo, han sabido interpretar villanos refinados tan bien como este hombre, ¿no? Siempre sus personajes resultaban muy creíbles y, no sé, tenían un aura, eran personajes de tal vileza que les cogías, no sé, les cogías verdadera repulsión, ¿no? Te producían verdadera repulsión, y eso es debido a que este hombre, George McCready, los interpretaba soberbiamente, ¿no? Claro. Es que tenía una capacidad interpretativa impresionante, amigo, sobre lo que tú decías realmente. Yo no recuerdo, bueno, probablemente el personaje el que encarna a McCready en la película que vamos a presentar hoy, Senderos de Gloria, es uno de los personajes más repugnantes, más repugnantes y más repugnantes y repulsivos, y con que mayor manía ha podido ofrecer la cinematografía, en serio, ¿eh? Y ya lo verán todos, nuestra videoaudiencia, con la película. Es que es una persona que se hace odiar, es una persona sádica y además con una mirada de prepotencia. Yo no lo he visto muy pocas veces. De hecho, no recuerdo ahora ningún título, habría que repasar, pero lo he visto muy pocas veces en el cine. Qué actuación tan soberbia y no recompensada con algún premio que este hombre se lo merecía, desde luego. Él siempre se especializó desde los años 40 hasta los años 60, que abarcó su trayectoria fílmica en personajes de este tipo, en villanos refinados. Y la verdad es que era un maestro en este tipo de papeles. Aquí lo vemos junto a Glenn Ford en Gilda de 1946. Gilda, qué gran película. Un peliculón. Mucha gente recuerda a Gilda por la escena famosa en que Rita Hayworth se quita el guante, ¿no? Sí. Pero hombre, la película es mucho más que eso. O sea, yo entiendo que hay mucho
hormonado antes y hoy, que lo único que les interesa es saber qué enseña Rita Hayworth y qué no enseña y qué guapa era y qué tal. Pero hombre, la película es mucho más que eso. Lo de Rita Hayworth pues es una que combina thriller con drama y con suspense. Es casi una película de cine negro, casi, ¿no? Wow. Y en la que el triángulo amoroso está incluido este actor, George McCready. Es Glenn Ford, Rita Hayworth y George McCready. Impresionante. Es una de las grandes películas de la inmediata posguerra, es del año 46. Yo recuerdo que Gilda causó auténtica conmoción en países como España, ¿no? Que, bueno, que España venía de una guerra civil y se había implantado un régimen muy, muy conservador y imagínate, ¿no? Imagínate cuando pues Gilda pues sufrió la censura en España durante años, pero pues la gente la iba a ver de forma clandestina a la frontera francesa y también sufrió la censura en otros países, incluso levantó polémica en los propios Estados Unidos. Pero a mí Gilda me parece una muy buena película y de las mejores intervenciones del actor que vemos en pantalla, no solo de George McCready, que es del que hablamos, sino también de Glenn Ford. Sí, señor. Ya hablaremos de Glenn Ford más adelante. Una de las pelis más polémicas de la posguerra, pero una gran cinta. Y bueno, aquí hablando de la versatilidad de McCready, amigo, es que nomás hay que ver el gesto interpretativo, realmente una mirada muy particular, casi que siniestra en algunos tonos, impresionante. ¿Qué nos puedes decir sobre la gama, la versatilidad de este actor? Lo van a poder comprobar nuestra videoaudiencia esta noche cuando vean la cara de auténtico sádico y que disfruta, además, como buen sádico, nunca mejor dicho, disfruta con el sufrimiento ajeno y cuando toma decisiones sin pensar nada más que en él mismo. Yo ya adelanto que he visto pocos papeles, pocos personajes como el del general Miró, interpretado por Macready esta noche. Pocas veces lo he visto con una intensidad igual, ¿no? En cuanto al tema de los malos, los villanos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Permanezcan muy atentos, porque es increíble cómo se sumerge en el personaje y es una muestra más de la versatilidad de este actor que ya en los años 60 se dedicó mucho más a producciones de televisión que de cine y moriría relativamente pronto, a principios de los años 70, víctima de un enfisema. Una lamentable pérdida. Luego tenemos otro de los coprotagonistas o actores secundarios, por así denominarlo, de Paths of Glory, Adolf Menjou, quien interpretaba al general George Brulart. ¿Qué nos puedes comentar sobre este actor y este papel? Bueno, Adolf Menjou, que bueno, podemos ver que son nombre y apellido de origen francés, pero era actor norteamericano, pero se crió en una familia francesa. Y la mayor parte de la primera parte de su vida se la pasó en escuelas militares, con lo cual imagínate que este papel le fue como anillo al dedo, ¿no? El hecho de haber sido educado en instituciones militares durante mucho tiempo hizo que terminase siendo una persona desde el punto de vista político bastante conservador, lo cual resulta paradójico, interesante, cuanto menos, el que haya coincidido con una persona tan de izquierdas como Kirk Douglas en la misma película. Debió ser cuanto menos sugestivo ver a dos actores que defendían políticamente posturas tan contrarias en una misma película y además en una película de política, no de otro registro, sino de ese. Entonces, es cuanto menos curioso. Pero el caso es que Adolf Menjou terminó dedicándose más que al mundo militar, pese a que participaría en la Primera Guerra Mundial, como ingeniero militar, es decir, militar de carrera, codeándose también con los oficiales, cosa que interpreta en esta película, hace de oficial, de general, sí. Pero pues en los años 20 ya se dedicó a ser actor de cine mudo y bueno, fue uno de esos tantos actores que logró realizar la transición del cine mudo al cine sonoro de una forma exitosa, puesto que los primeros títulos más relevantes de su carrera son a principios de los años 30 ya en el propio cine sonoro.
un intérprete realmente muy interesante sumado al reparto de Paths of Glory. Aquí vemos a Dolph Menjou con Marlene Dietrich en Marruecos de 1930 y también aquí junto a Gary Cooper en Adiós a las Armas del 32. ¿Qué nos puedes decir sobre estas dos cintas de la década de los 30, amigo? Aquí tenemos dos ejemplos de cómo la carrera de Adolphe Menjou pasó por su mejor momento ya en los inicios del cine sonoro de los años 30. Títulos como Marruecos, una película de aventuras, con Marlene Dietrich, Marlene Dietrich o Dietrich, también era de origen alemán. Marlene Dietrich, que ya hizo sus pinitos en la UFA alemana, pero como muchos otros, pues a medida que la UFA dejaba cada vez de producir menos películas, porque el ambiente se estaba volviendo cada vez más turbio en Alemania, el ambiente político y social, pues decidió emigrar y hacer su carrera en Hollywood. Si bien una carrera muy selecta en Hollywood, porque no se prodigó demasiado, pero pues siempre mantuvo el estatus de estrella. Aquí el propio Menjou tuvo la oportunidad de trabajar junto a ellas en esta interesante película en la que también participa Gary Cooper, un actor que hizo amistad con el propio Menjou por dos motivos. Uno, porque aparecen ambos en esta película junto a Marlene Dietrich y luego volverán a coincidir ambos en la película de Adiós a las Armas, que en el fotograma siguiente vemos que Adiós a las Armas, una película del año 32, pero que está basada en la famosa novela, autobiográfica del premio Nobel Ernest Hemingway, que participó en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en la novela se nos habla de un paciente que es curado por una enfermera. La novela es famosísima y se decidió adaptar a la gran pantalla a principios de los años 30 por Frank Borzage, que era un director conocido en aquel tiempo, y quiso tener a Gary Cooper y a Adolphe Menjou, que ya se habían hecho amigos durante el rodaje de Marruecos, y los quiso tener otra vez como protagonistas. La película es posiblemente uno de los títulos más significativos de la carrera de Menjou y también de la carrera de Gary Cooper. Otro de los motivos por los cuales ambos actores pues conciliaron es que tenían también, el propio Cooper tenía ideas conservadoras acerca de política, y eso hizo que congeniaran bien a la hora de actuar juntos. Tenían esa misma postura política, al menos congeniaban en ese aspecto y creo que eso les sirvió para granjearse una buena amistad. Y aquí vemos a Dolph Menjou junto a Janet Gaynor en Ha nacido una estrella del 37, ya a finales de la década de los 30. ¿Qué nos puedes Un comentar sobre esto? musical, una película de cine musical muy afamada en su momento. De hecho, recibió el Oscar a la mejor película. O sea, no Wow. estamos hablando de cualquier cosa. De Cuando el hecho, fue de Oscar los... a mejor película valía algo en esa Claro, época. claro, es exactamente. O sea, porque había una gran competencia y una gran calidad en las producciones y en la galería de actores con las que contaba cada gran estudio, de los grandes estudios. Pues Menjou llegó a participar aquí en Ha nacido una estrella, que creo que recordar que es la primera versión de la misma historia, porque sobre esto se han hecho varios remakes. Esta fue la original. Tal cual, querido amigo, una cinta que fue galardonada por los Oscar. Y bueno, tenemos a Ralph Mecker o Ralph Meeker, como denominan algunos, un actor que interpreta en Paths of Glory al cabo Philippe Paris. ¿Qué nos puedes decir sobre Ralph Meeker? Bueno, al igual que George McCready y que de Adolphe Menjou, del cual acabamos de terminar de hablar, pues entre otros personajes secundarios que aparecen en el filme y que tienen un papel relevante, se puede citar a Ralph Meeker, que fue un actor que tenía con una muy buena proyección a principios de los años 50 y que desgraciadamente se quedó como a la mitad. Es decir, apuntaba más de lo que realmente luego llegó a ofrecernos, ¿no? Sin embargo, pues tiene la particularidad de que le encarna a uno de los protagonistas. En este caso es uno de los soldados que van a ser juzgados en un tribunal de guerra, porque ese es el argumento de la película. Tres soldados que se han desempeñado que se han desempeñado en una de las batallas del frente occidental en la Primera Guerra Mundial, pues son acusados de cobardía ante el enemigo alemán
y juzgados en un tribunal de guerra, y su principal defensor, en este caso abogado, defensor, abogado militar, defensor, sería Kirk Douglas. Pues este es uno de los 3 acusados, Roy Meeker, y que nos ofrece una muy buena interpretación a la altura de lo que él se esperaba. Un actor que ya había destacado, como hemos dicho, en unos papeles anteriores, como por ejemplo en Colorado Jim. No sé si tenemos algún fotograma de Colorado Jim, me parece que sí, aquí le tenemos, con bigote, junto al gran actor de westerns, que es Robert Ryan. Colorado Jim es uno de los westerns más logrados de las décadas de los 50, aunque mucha gente o muchos de los que se consideran seguidores de este género no lo reconozcan. Es un western como olvidado, pero muy bien rodado. Aquí Meeker nos daba también muestras de su calidad como actor. Tal cual, querido amigo, y también tenemos al gran Ralph Meeker aquí en esta cinta El beso mortal del 53. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli? Fue otro de los papeles con los que nos llegó a deslumbrar, ¿no? El propio Meeker, y que pensábamos que estábamos pues ante una futura estrella, ¿no? Pero no se fue así, pese a que esta película está muy bien hecha. Es una película fundamentalmente de cine negro, con toques de suspense, y que recomiendo. Lo que pasa es que es una película que no suelen emitir en televisión, es difícil de encontrar. Búsquenla por el Emule. Nunca mejor dicho, y de acuerdo contigo. Esas películas que hay que buscar son joyitas que se encuentran ahí. Amigo, y nos vamos con Bueno, interesante. Por favor, porque Joe Turkel, quien interpreta al soldado Pierre Arnaud, luego pues aparece en otra de nuestras cintas queridas, pero ¿qué nos puedes decir sobre el papel y el desempeño de Joe Turkel aquí en Paths of Glory? Turkel, este actor que estaba en su juventud en este momento, en 1957, al igual que Ralph Meeker, interpreta a uno de los 3 soldados que van a ser juzgados en el tribunal de guerra, en el Consejo de Guerra, Consejo de Guerra, es un tribunal militar que ha convocado un Consejo de Guerra y van a ser juzgados 3. Uno de ellos es Meeker y otro de ellos es Turkel. Turkel he querido meterlo acá porque, bueno, es uno de los actores con los que Stanley Kubrick estableció una especie de amistad muy personal y que contará con él en otras producciones del futuro. El propio Turkel encarnó a Lloyd, el camarero fantasmal, del camarero mesero fantasmal del Resplandor, ¿no? Exactamente. Una maravilla, y que luego aparece en otra película que proyectamos aquí en Kino Deluxe, una de las obras maestras de la ciencia ficción, como lo es Blade Runner de 1982. Es decir, actor recurrente de nosotros, Claro. amigos, sin pensarlo. Y no un papel cualquiera, sino que era el dueño de la megacorporación Tyrell Corporation. Era el señor Tyrell. Ni más ni menos. El señor Tyrell es encarnado aquí por Joe Turkel. O sea, que imagínate el homenaje que le rinde Kubrick a su viejo amigo actor, ¿no? El dueño de la Tyrell Corporation, que es la que ha fabricado los replicantes, que son los que persigue Deckard, Harrison Ford, en la película Blade Runner, un título mítico y emblemático que aquí hemos presentado en Kino Deluxe hace unos meses. Y amigo, y entrando dentro del contexto histórico, para que nuestros espectadores sepan más o menos cuál era la época histórica a la cual hacía referencia la cinta Paths of Glory, que vamos a visionar en algunos minutos, tenemos esta imagen que nos muestra el frente occidental durante el plan Schlieffen, básicamente un plan propuesto desde inicios del siglo XX por el militar Alfred Graf von Schlieffen, que básicamente buscaba invadir a Francia y derrotarla militarmente. ¿Qué nos puedes comentar sobre este contexto de la Primera Guerra Mundial, amigo? Sí, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se caracterizó a grandes rasgos por ser una guerra de trincheras, ¿no? Que era una forma de lucha un poco desfasada, lo que tú decías al comienzo de nuestro programa, ¿no? Este conflicto, esta primera contienda mundial se caracterizó y por eso, por combinar aspectos de la guerra antigua con la guerra moderna. Y uno de los aspectos más negativos de la guerra antigua era una guerra de trincheras, pero con armamento moderno, lo cual causó muchísimas bajas.
La guerra de trincheras por antonomasia fue, sí, fue sin duda el frente occidental en la Primera Guerra Mundial, también el oriental, pero bueno, la mayoría de grandes batallas se dieron en el frente occidental, aunque el frente oriental conoció muchas bajas, porque el ejército ruso no estaba capacitado para una guerra con un armamento moderno, ¿eh? Pero en el frente occidental es cierto que se dieron la mayor parte de las batallas más importantes y más notorias y más famosas, tristemente famosas. Aquí vemos en el fotograma una instantánea del frente occidental en una de las trincheras francesas, esas trincheras que daban verdaderamente asco, en las que uno podía, después de vivir días y noches durante largos meses, uno perfectamente podía caer en la locura, en la depresión, muchas veces con largas esperas hasta que se producía un ataque del enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? O un cambio de guardia. Un cambio de guardia, unas condiciones infrahumanas a la hora de poder pasar la noche, dormir, comer, en fin, terrible. Y sabiendo que fuera de la trinchera lo que te esperaba en muchos casos, y la probabilidad era altísima, era la muerte, con la peor de las muertes. O sea, puedes ser víctima de un bombardeo y quedarte con las piernas amputadas, sufriendo en medio del campo de batalla, víctima del gas, de los gases nerviosos que se utilizaron. Y ahí vemos diferentes fotografías. Unas son de trincheras alemanas, perdón, unas fueron trincheras francesas, la anterior eran trincheras británicas, lo distinguimos por la forma del casco. Ese es el casco típico de los británicos durante la Primera Guerra Mundial, casco con forma de plato hondo que les servía también para comer. En serio, cuando lo utilizaban para protegerse la cabeza, sí, lo utilizaban pues para llenarlo de comida, pues las raciones que les proporcionaba el ejército, que eran una mierda. Pero así era. Y esa es una fotografía que se hizo famosa, además, de la batalla del Somme, que la batalla del Somme fue una de las más sangrientas de la contienda. El Somme es un río que atraviesa parte del norte de Francia con la frontera belga. Exactamente, una de las batallas más crueles de la Primera Guerra Mundial, o de la Gran Guerra, como la denominaron en su momento, para mí en muchos aspectos mucho más cruel y visceral que la misma Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí trincheras alemanas con ese casco que tanto amo, querido el amigo, casco prusiano, ¿no? Que algún día espero ir a Europa y tengo que tener uno así, y si algún día me caso será con un casco. El casco prusiano es característico con el pincho. Sí, por favor, que es tan característico de las trincheras alemanas, para contextualizar de pronto a las personas que quizás no dimensionen el drama humano que vivían los soldados, los combatientes de la Primera Guerra Mundial. Muchas veces tenías que hacer tus necesidades ahí mismo, no te podías mover, porque si te movías, o había una ráfaga enemiga, o había un obús enemigo, o pasaba cualquier tipo de contingencia. Hay una secuencia en la película que presentamos esta noche, de Senderos de Gloria, muy dramática en el fondo. La película lo ofrece como si fuera un momento de distensión y chistoso, pero Kubrick sabe muy bien hacer esto y convierte un momento chistoso con un trasfondo dramático. Y hablan de cuál es la peor forma de morir en el campo de batalla. Algunos soldados hablan de eso, ¿no? Y a uno le da miedo morir de una ráfaga ametralladora, a otro le da miedo de morir de un bombardeo y quedar amputado, otro le da mucho terror el tema de los gases. Entonces hay una especie de polémica y debate entre ellos de qué forma prefieren morir, ¿no? Es muy significativo esa parte. Y amigo, y ya que estábamos hablando de batallas realmente cruentas, yo creo que la batalla de Verdún, que se desarrolló de febrero hasta diciembre de 1916, hace 107 años, más de 107 años, amigo, y donde, pues, no sé, amigo, yo estaba viendo, de hecho, recientemente las cifras preliminares de bajas superan el 500.000 contando ambos bandos, pero yo creo que incluso fue superior, porque tú sabes que hay fuentes históricas que son imprecisas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Es que yo creo que esto marcó
para siempre la historia, no solamente de la Primera Guerra Mundial, de las guerras, una batalla tan prolongada y con tantas bajas, amigo, casi un año. Sí, sí, casi un año de batalla, una batalla la que se hizo interminable y probablemente estemos ante una de las grandes batallas de la historia de la humanidad, por desgracia, una de las batallas no solo en cuanto a movilización de tropas y de armamento, y armamento utilizado, sino también por la cantidad de bajas experimentada, bajas que algunos historiadores serios cifran en torno a 1 millón entre ambos bandos, a lo que hay que sumar cientos de miles de desaparecidos, cientos de miles, porque eran incapaces de reconocer los cuerpos a los que pertenecían, a quienes respondían los soldados, ¿no? Es decir, que muchos de los cadáveres pues no tenían cabeza, no tenían piernas, imposible, porque habían sido víctimas de los bombarderos más duros, ¿no? Creo que Verdún quedó para la posteridad como un monumento a la brutalidad y a la decadencia del ser humano y a lo que es lo tremendo que rodea, lo tremendo y lo dramático que rodea siempre a un conflicto bélico, ¿no? De hecho, pues la película que proyectamos esta noche, lo que más llama la atención de la misma es el relato profundamente antibelicista, antiguerra y Sí. pro paz que está presente en todo el metraje de la película, ¿no? Es lo que más llama la atención por encima del resto de cuestiones, ¿no? Exactamente, y yo creo que muy bien representado en la Es gran una pantalla. denuncia total hacia lo que Exactamente. es el imperialismo y a los horrores que lleva el imperialismo. Nunca mejor dicho, querido amigo, aquí soldados británicos con caretas o protocaretas antigas, porque yo creo que uno de los elementos más característicos y más cruentos de esta guerra, amigo, no solamente las trincheras, sino la utilización de gases. Fue tan cruel esto que posteriormente se prohibió este tipo de sustancias en conflictos posteriores, o al menos aparentemente se En teoría prohibió. se prohibió, pero en la práctica los gases se volvieron a utilizar puntualmente por diversas potencias a lo largo de todo el siglo XX. Gases que iban desde el gas cloro hasta el gas mostaza. Exactamente, querido amigo. Es más, yo recuerdo una anécdota rápidamente antes de culminar sobre Verdún, uno de los sobrevivientes, un testimonio que vi de un soldado francés alguna vez en un documental. Él decía que era impresionante ver cómo pelotones enteros reemplazaban a pelotones muertos y sobrevivían por mucho 3 o 4 de pelotones de 50 60 hombres. Una Y se auténtica, reemplazaban continuamente, una carnicería, amigo. una carnicería, una masacre. Y fíjense, cuando tenga la oportunidad de ver esta noche la película, la escena inicial, la secuencia inicial en las trincheras es algo sobrecogedor. La secuencia inicial, que es bastante larga en las trincheras, cuando el propio Kirk Douglas pasa revista, bueno, es algo sobrecogedor porque te imaginas verdaderamente que fue así, ¿no? Debió de ser un auténtico terror para los soldados el tener que salir fuera, el salir de la propia trinchera y adentrarse en tierra de nadie ahí, entre alambradas de espino, de metal de espino, entre ráfagas de ametralladora, con la bruma producida y los humos producidos de la artillería, en praderas que estaban todas embarradas. Bueno, debió de ser terrible todo aquello. Pues en la película se ve muy bien, por lo que podrán deducir toda nuestra videoaudiencia, que la puesta en escena y la escenografía es soberbia. Totalmente, y una representación maravillosa de Kubrick. Y finalmente, antes de culminar con este fotograma que vemos, en este caso yo recuerdo en algún momento soldados franceses que pudieron capturar a soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y se dan cuenta de la diferencia tecnológica de las máscaras antigas alemanas que luego fueron replicadas
por los otros ejércitos porque eran máscaras que estaban más adecuadas para ese tipo de gases. Literalmente un soldado que accionara un arma con estas protomáscaras antigas antiguas que vemos en esta foto, prácticamente que se asfixiaban, se ahogaban, no había oportunidad de respirar, eran condiciones realmente complejas y básicamente les hemos querido traer esta cinta y este contexto final porque dentro de algunas semanas estaremos desarrollando en nuestro espacio Pasajes de la Historia un completo dossier sobre la Primera Guerra Mundial. Vamos a analizar este hecho histórico tan cruento. Ya saben, como siempre mantenemos el lema con Ángel, la historia como nunca te la han contado. Si quieres conocer detalles nunca antes conocidos de la Primera Guerra Mundial, con detalle, como a nosotros nos gusta explicar la historia, los invitamos a la próxima sesión de Pasajes de la Historia. Les vamos a decir la fecha en nuestras redes sociales, muy pendientes de las redes sociales de Ángel, de las mías, también a través del canal donde se está emitiendo esto, Mandrágora Misterios. Vamos a avisarles oportunamente sobre esta transmisión, la fecha de Pasajes de la Historia, sobre la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra como la denominan algunos historiadores. Recuerden que se pueden suscribir a @KinoDeluxe, el página o más bien el perfil oficial de este proyecto, de este evento en Twitter, @KinoDeluxe, donde estaremos Twitter poniendo... o X, como se llama ahora, ¿no? Ah, sí, X, tienes toda la razón. Hay que renovar el logo, amigo, es cierto. Sí, sí, toca ahora. Joder, qué fastidio, ¿no? Joder. Esto es cuando existía Twitter, muy bien dicho, amigo, me hiciste caer en la cuenta. Hoy en día ya es X, gracias Elon Musk. Así que nos has obligado a renovar nuestro perfil de X. Recuerden que pueden seguir a Ángel en X, en @aviren84. Ahí Ángel está publicando todas las actualizaciones sobre los eventos que estaremos realizando en las próximas semanas. También los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Ángel Eurisco Channel. En esta plataforma, dossiers súper interesantes sobre historia, análisis político, actualidad, realmente información muy importante y gracias a las personas que se han ido suscribiendo en estas semanas, que han estado manteniendo vigente el canal. De verdad, muchas gracias porque Eurisco Channel es uno de los mejores espacios en esta plataforma. También pueden seguir a Eurisco en X, en @Eurisco Channel, para que estén pendientes. Sí, perdón, me veo la sigla de Twitter y digo X ya. En X, en esta plataforma, para que estén pendientes de las novedades y nuevos contenidos que se estarán publicando en Eurisco dentro de algunas semanas. Y a este servidor lo pueden seguir en X, Twitter y TikTok en @alebernalpress con doble S. Y también los invito a que sigan el perfil oficial de Mandrágora Misterios, en este caso en TikTok, @Mandrágora Misterios. Querido amigo, yo creo que ha sido un dossier muy completo y un abrebocas realmente fascinante sobre una obra maestra del cine bélico, una de las películas más importantes de la historia de este subgénero y al menos para mí la mejor representación del séptimo arte de la Primera Guerra Mundial. Para despedirnos, amigo, ¿qué es lo que van a ver nuestros espectadores? Obviamente sin entrar en spoilers. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho hace unos segundos en tu asertación, ¿no? En cuanto, pues creo que es la mejor aproximación fílmica, cinematográfica a lo que es la Primera Guerra Mundial. Para alguien que no sepa muy bien en qué consistió o cómo se desarrolló la misma, pues va a ser muy interesante que pueda ver la proyección de esta noche, porque se va a hacer una muy realista y rigurosa idea de lo que más caracterizó a esta contienda, ¿no? Y lo que más caracterizó, como ya hemos resaltado y subrayado esta noche, pues es la guerra de trincheras, ¿no? Una guerra de trincheras cruel, pasada de moda, que dejó muchísimas bajas, ¿no? Y en la que se utilizó muchas armas modernas que luego pues alcanzarían su mayor brillantez desde el punto de vista de la efectividad militar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero que, pero que en la Primera Guerra Mundial todavía estaban funcionando como prototipos, pero eso no quita para que el número de bajas en unidades militares fuera altísimo y, bueno, pues la Primera Guerra Mundial se conociera
al fin y al cabo como una auténtica matanza, ¿no? Una masacre de la que ahora muchos medios herederos de otros que sí estuvieron presentes en aquel tiempo, y cuando digo medios, digo empresas, no quieren hacerse responsables de eso, ¿no? Pero hubo muchas empresas de hoy en día que son herederas de las que había en aquel tiempo y que apoyaron los créditos de guerra y que azuzaron a las diferentes naciones para que se confrontasen. Hoy no quieren saber nada de que ellos, en cierto modo, fueron responsables de una de las grandes calamidades y catástrofes de la historia de la humanidad, dejando este reguero de miseria a todos los niveles, ¿no? Es la película que, Senderos de Gloria, la película que mejor retrata de todo esto y sin ánimo de ser cruda, excesivamente cruda. Tiene crudeza en la medida justa. Yo creo que es una representación maravillosa sobre la Primera Gran Guerra, querido amigo, y les recuerdo muy pendientes de nuestras redes sociales, las de Ángel y las mías. Les estaremos avisando próximamente la fecha de la próxima sesión de Pasajes de la Historia, donde estaremos abordando con todo lujo de detalles estos temas relacionados con la Primera Guerra Mundial, detalles nunca antes conocidos y la historia como jamás te la han contado. Ya saben, muchísimas gracias a la gente que se conectó en directo. Ahí hemos estado respondiendo los comentarios a través del chat. Muchísimas gracias por su apoyo. Es gracias a ustedes que existe este espacio. Así que, querido amigo, sin más dilaciones, muchísimas gracias. Siempre es un honor compartir contigo espacio aquí en Kino Deluxe. Así que, bueno, nos vemos en una próxima sesión. Muy pendientes, ya saben, de nuestras redes, donde les estaremos avisando de próximos eventos. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, compañero, y muchas gracias a toda la video audiencia. Que disfruten la película de esta noche.